Entonces ahora que ya tengo prácticamente todo el frontal de la calavera, el maxilar superior, el cráneo en general, vamos a terminar de modelar el cráneo y vamos a terminar con esta forma. Vamos a continuar esta parte aquí, vamos a hacer una curva hacia adentro, vamos a omitir esas pequeñas protuberancias y vamos a dar esa forma que me va a continuar y terminar la parte del cráneo completa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a seleccionar ese polígono, que es el último que me da el contorno, y lo voy a unir con el paladar. Ya. Una vez que unimos el paladar con la nuca, ese que está al costado también lo voy a unir con la F. ¿Ya? Aquí vamos a tener que generar una forma un poquito redonda, porque esa protuberancia me imagino que es como redondita. Así que vamos a darle como cierta forma redondeada, ligeramente. Lo ubicamos más o menos ahí, por ahí. ¿Ya? Está un poquito torcida la geometría, pero no importa. Le vamos a agregar cortes. Vamos a agregar cortes, uno de esa altura, otro de esa altura, otro de esa altura. Así que empezamos. Vamos a hacer el primer corte. Ese lo vamos a colocar a esa altura. Y lo vamos a bajar más o menos ahí. Vamos a hacer el otro corte que va a ir acá. Y ese corte lo vamos a utilizar para dar esa forma. Y vamos a hacer el otro corte que va a ir acá. Ahí. Y ese lo vamos a levantar un poquito. Ahora nos toca empezar a cerrar. Voy a tomar ese edge y lo voy a unir con ese F. Voy a tomar ese y como ya dijimos que tenemos cerrado ahí, al seleccionar ese edge apretamos la F y se va a rellenar automáticamente la forma que Blender considera que es el cierre de esa geometría. Y lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Okay? No vamos a cerrar todavía ese polígono porque tal vez vamos a tener que ir agregando geometría o tendremos que hacer algún ajuste. Así que vamos a ir viendo que aquí necesitaríamos uno, dos, tres, por lo menos tres cortes acá, un cuarto para otro que va a ir acá, pero primero vamos a ver cómo cerramos esto sin que toda esta geometría, porque aquí, desde aquí hasta aquí tenemos 5 edges y no nos podemos llevar tanta geometría hacia atrás, entonces vamos a cerrarlo aquí mismo para evitar llevarnos geometría más atrás. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a seleccionar ese y ese y voy a apretar la F para cerrar eso. No me gustó cómo quedó. Voy a seleccionar ese y ese mejor. Lo voy a cerrar así. Voy a seleccionar ahí. Lo voy a ver. Después lo arreglo. Voy a ver cómo me va a ir quedando la geometría. Entonces necesito un corte acá. Pero voy a partir por este que está aquí al medio. Más o menos ahí. No puedo ver. Voy a verlo desde la parte de atrás. Y más o menos debería quedar a esa altura. Entonces, lo muevo hasta por ahí.
Ese vértice se incrustó un poco en la geometría. Lo voy a tirar hacia atrás. Voy viendo esta parte desde este costado, que también me vaya quedando un poco curvo. Y aquí, esta parte no está bien, no está curva. Y lo unimos un poquito. Y ese que está ahí al costado, un poquito más ahí. Ya. Ahora voy a hacer esos dos cortes, pero voy a hacer uno por uno. Voy a hacer ese hasta ahí y lo voy a mover para ubicarlo y seguir la forma. Todavía no voy a fusionar la geometría. Me falta el otro corte que estaría ahí, y si lo veo desde atrás debería quedar más o menos ahí. Entonces voy a unir ahí. Voy a hacer otro corte que va a guiar desde aquí hacia allá. Entonces, otro corte. Pero, sí está bien. Y ese debería quedar ahí. Que ese vértice es ese, que más o menos la altura al que lo quiero alinear. Entonces, lo vamos a tirar hasta ahí. Y vamos a aprovechar aquí de mejorar esa forma. Porque si se fijan acá, está quedando la pura embarra con la, con la forma. Vamos a tratar de que esto quede lo más curvo posible. Después con él le vamos a poner un poquito de la herramienta Smooth para tratar de que quede mejor la forma. Y vamos a tratar de ajustar los vértices que van hacia el polígono que todavía no llenamos, pero que de cierta forma hagan un sentido. Mi gatita. Más abajo. Ok, ya. Ahí lo vamos a arreglar. Entonces empezamos a unir. Vamos a unir desde la primero hasta el final. Entonces, M at last, Shift presionado, M at last, Shift presionado, M at last. Y este quedó ahí entrecruzado. Lo voy a mover. Y lo mismo. M at last. Ya, ahí ya tengo esa parte cerrada. Y ahora tengo que cerrar esta partecita que me quedó acá. Que a mí me quedaron 6 vértices. Entonces, ¿y acá cuántos tengo? Tengo 8. Voy a tratar de no agregar más geometría. Tal vez tenga que agregar. Entonces, si cierro automático aquí, me va a quedar ese polígono. Y me quedan 4 exactamente. Y puedo cerrar directamente con un quad. Voy a seleccionar estos. Y voy a usar el Smooth para suavizar eso. Para aplanar esa forma. Y de a poco el Smooth va haciendo su magia. Solamente selecciono esa cara. Y esa cara, se fijan que va a
cambiar su forma y se va a aplanar un poquito y se va a suavizar toda esa parte. Voy a seleccionar todo eso y le voy a aplicar otro poquito de smooth para que se vea un poquito mejor. Ya. Ahora vamos a tratar de cerrar lo que tenemos acá, el menjunje que nos quedó. Entonces tenemos que eso igual tiene que ser una protuberancia. Esto debería estar un poquito más allá. Por ahí. Entonces, si yo empiezo a cerrar aquí S, aprieto F, queda ahí cerrado. Acá me quedan 6. Y porque si yo cierro S con S, va a quedar muy fea la geometría. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Puedo tirar cortes hacia acá, hacia el costado, y forzar que la geometría se cierre bien, por ejemplo. Voy a hacer un corte ahí. Voy a ocuparlo para mejorar esa forma. Entonces, si yo cierro aquí, ese polígono queda mejor. Puedo agregar otro corte acá. Lo utilizo para agregar la forma. Y cierro ahí. Y aquí me quedan 4 edges, así que puedo cerrar tranquilamente. Y ahí soluciono el problema sin tirar geometría hacia adelante. La tiré hacia el mirror. Y ahora lo único que me quedaría es suavizar el polígono. Entonces, con el smooth voy a aplicar y voy a moverlos un poquito. Y voy a seleccionar estos también. Voy a aumentar un poquito la selección. Y desde abajo no se ve muy bien. Bueno, en general no se ve mal. Pero esta parte siento que está un poquito plana. Hacia acá, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que hicimos con el Doomhammer, ¿se acuerdan? Usamos harto el bevel. Bueno, aquí también podemos hacer un bevel en ese edge completo. Vamos a separarlo un poquito y le vamos a girar un poquito la rueda. ¿Para qué? Para que tenga una subdivisión más. Entonces, ahora que tenemos esa forma un poquito mejor, con el Proportional Editing activado y una influencia un poquito más grande, voy tomando la geometría. Voy a cambiar acá a la herramienta de selección de lazo. Puede ser un poco más cómoda. Y voy utilizando el Proportional Editing para dar la forma que yo necesito. Y ahora tenemos prácticamente la parte del cráneo lista. Tenemos la forma de costado, tenemos esa protuberancia, tenemos una forma del cráneo más o menos decente. No voy a agregar más geometría ahí. ¿Por qué? Porque si agrego aquí, a ver, si voy a seleccionar todo el loop. Si quiero agregar, tendría que seleccionar todo el loop. Voy a ver cómo me queda, pero sin transparencia. Para no confundir. Entonces, control V
un pequeño bevel, pero con una subdivisión solo ahí. Ya se ve mejor, pero voy a tomar ese edge y voy a apretar doble G para emparejar un poco el tamaño de los polígonos. Y vamos a aprovechar de que este corte también nos sirva un poquito. Y este lo vamos a deslizar un poquito más para acá, para no agregar más geometría ahí. Y ahí podemos dar esa forma un poquito más curva y ese vértice que siga más o menos una forma curva. Pero vamos a bajar un poquito. O podemos seleccionarlo y con el smooth. Y ahí tenemos mucho mejor la calavera. De frente tenemos los pómulos, tenemos la forma. Así que bastante bien. La parte de atrás tal vez. Estos polígonos deberían ser tal vez un poquito más pequeños. Voy a escalar con el Proportional Editing y los voy a mover más hacia el mirror. Y voy a suavizar un poquito. Voy a expandir la selección. Yo creo que por ahí ya estamos. Ahora que ya terminamos, vamos a revisar que no tengamos vértices duplicados. Y vamos a revisar otra cosa. Acuérdense de que ya una vez que tengan su modelo ya terminado, pueden revisar que no tengan caras invertidas. Ahora, yo tengo esta configuración distinta como la tienen ustedes. Ya si ustedes la activan, a mí no se me ve ninguna cara azul. Eso porque yo tengo configurado Blender para que cuando yo tenga activo el Face Orientation, las caras sean del mismo color, gris, que cuando estoy modelando. Pero si yo tuviera una cara invertida, las caras invertidas se me ven más oscuras. Entonces, esa configuración yo la hice solamente para que cuando yo esté modelando, yo pueda dejar activa la opción Face Orientation sin tener el modelado azul y rojo. ¿Ya? Pero para que todas las caras me queden mirando hacia afuera, selecciono todo el poligonaje, todo con la tecla A en modo edición, Alt N y pongo Recalculate Outside y todas las caras se recalculan hacia afuera. Ahora, si yo quisiera agregar aquí un corte, tal vez. Ya, ese por ejemplo no se lo voy a agregar porque se me entrelaza toda la geometría. Así que mejor no voy a agregar ese corte. Lo que sí puedo hacer para que eso sea un poquito más redondo, es que les hace un poco de ruido, si es que les quedó parecido al mío, voy a seleccionar ese edge, voy a apretar la tecla control hasta el último edge que quiero mover y se va a seleccionar toda esa línea. Voy a apretar la doble G y lo voy a poner un poquito más al medio y lo voy a hacer así. ¿Para qué? Para tener un ojo un poquito más redondo. Y ahí no importa si no es exactamente como la referencia. Lo que yo les voy a evaluar es que el modelo que ustedes me entreguen tenga forma de calavera, que se parezca lo más posible a la referencia, pero claramente van a haber momentos o partes donde eso no va a ser posible porque la referencia de por sí no es muy precisa. Así que si no se estresen tanto, si hay una parte que ustedes dicen chuta, no es igual a la referencia,
No se retrasen tanto. Traten de seguir la referencia como guía y de a poco les va a salir el modelo. Ya por ahí está mejor. Y el ojo ahí me quedó también un poquito mejor. Ese vértice sí tiene que estar un poquito más adelante. Esa parte es una estructura donde va la ceja. Y tiene que estar un poquito más adelante. Junto con ese. También tiene que estar más adelante. Por ahí. Ya, entonces, ya verificamos que no tuviéramos caras invertidas. Ahora vamos a verificar que no tengamos vértices duplicados. Tendríamos que revisar toda la geometría así como... Lo voy a ajustar. Tendríamos que revisar toda la geometría una por una, ir moviendo en el proportional editing para ver si tenemos algún polígono duplicado. Pero para poder eliminar inmediatamente las caras que estén duplicadas y que no las veamos, vamos a cambiar a modo vértice, vamos a apretar A para que se seleccionen todos los vértices, vamos a apretar la M y vamos a usar la última opción que dice By Distance. O sea, va a fusionar todos los vértices en base a la distancia que tienen. Cuando tenemos caras superpuestas, esos vértices se encuentran todos en la misma posición. Entonces, al activar By Distance, vemos las opciones y vamos a ver que los está fusionando en 0,01 centímetros. Eso quiere decir que eso es menos de 1 milímetro. Y al hacer eso, si a ustedes les aparece acá, les va a decir, a mí me dice remove 0 vértices. O sea, no tenía ningún vértice duplicado, ninguna cara duplicada. Si a ustedes les aparece un número, quiere decir que sí tenían caras duplicadas, pero ya se eliminaron. Y lo único que quedaría hacer es revisar que no se haya fundido un vértice con otra geometría. Porque si usan mal esta herramienta y la aumentan mucho, por ejemplo, lo voy a aumentar. Fíjense que se va comiendo el modelo porque la distancia entre vértices ya cada vez es mayor. Ella se destruyó todo el trabajo que había hecho. Entonces, control Z y trabajen el merge by distance en 0,01 y eso sería suficiente. O si les cambia alguno, le pueden bajar un poquito más. ¿Ya? Pero ya en 0,01 yo creo que es suficiente. Ahora que ya tenemos este objeto listo, vamos a renombrarlo y le vamos a poner crane. Y para asegurarnos de que las transformaciones están limpias, por ejemplo la escala, es porque escalamos el cubo, o yo lo escalé, cuando todavía estaba antes de empezar a modelar, así que para que esto quede en 1, la escala quede en 1 y la rotación y la locación en 0, seleccionamos el modelo, apretamos control A y ponemos Alt Transform y ahí se van a aplicar todas las transformaciones. La escala va a quedar en 1, la rotación y la locación, si tuviesen información, quedan en 0 y el punto de origen se va a ir a 0. No debería arruinar el mirror y no debería arruinar nada porque tratamos de que cuando empezamos el modelado lo empezamos con el punto de origen, evitamos moverlo, ¿ya? Así que no debería pasar nada con el mirror.